Ya para este domingo tenemos un evangelio que nos va a ayudar muchísimo a ir poniendo las bases de cuáles tienen que ser, los centros de nuestra vida cristiana. Lo primero es esto: Jesús es el Cordero de Dios. Ya lo iremos viendo porque es una imagen muy bonita. Es el que viene de parte de Dios a realizar una misión que le ha sido encomendada. Ahora iremos desarrollando cuál es la misión a la que Jesús tiene que realizar. Porque detrás de esa imagen del Cordero de Dios, lo que subyace, ya lo sabemos nosotros, es la figura del siervo de Yahvé, en la que el profeta Isaías compara al siervo de Yahvé con la imagen de un cordero, y lo hace con esta descripción. El profeta Isaías: maltratado, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Él cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esta es la misión de Jesús. El evangelista aplica a Jesús el texto profético de Isaías y da dos detalles que le dan un sentido más profundo, si cabe, a este texto. Por un lado, Jesús es el siervo, el Cordero de Dios, que no solamente carga y toma sobre sí el pecado de muchos, que ya sería maravilloso, sino que lo quita, lo destruye, lo hace desaparecer. El sacrificio de Cristo, la pasión, la muerte y la resurrección, ha destruido el pecado, nos ha liberado. Cada acción de gracias que actualizamos el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección, se nos ofrece muchísima gracia. Pero además sustituye la frase el pecado de muchos por el pecado del mundo, proclamando de esta manera que la salvación que Jesús ofrece no es solo para el pueblo de Israel. No, esto es para todos. Maravilloso. Pero es más, no es solo para todos en aquel momento histórico, es para todos, todos. La salvación de Dios abarca a toda la humanidad. Al haber liberado Jesús, destruido el pecado, habiéndonos liberado, lo que ha permitido y posibilitado es que nosotros, que no podíamos entrar al cielo porque no somos Dios, tengamos ahora mismo vía libre para ir al encuentro de Dios. Pero este detalle que estamos viendo de perdonar los pecados del mundo, Juan presenta el carácter sacrificial de la misión que Jesús va a desempeñar. A veces hemos pensado, se ha comentado mucho, que Jesús hacía muchos milagros, que venía a curar, a hacer el bien. ¿Eso es cierto? Sí, pero insuficiente. No es la misión de Jesús hacer el bien solo. Lo hacía mucha gente, lo veíamos el otro día en el Evangelio. Jesús curó la suegra de Pedro, pero después se fue a otro sitio. Lo que da originalidad a esta misión de Jesús es este carácter sacrificial. Lo que engrandece a Dios es que nosotros, siendo pecadores, Él asume esta condición sacrificial y paga por nosotros con su muerte. Esto es lo grande de Dios. Ha pagado con su vida para que nosotros tengamos vida.
Por eso nuestra respuesta de fe ante esta acción de Dios es que solo puede ser de agradecimiento constante, porque se ha sacrificado por nosotros sin necesidad ninguna, para que tengamos vida cada uno de nosotros. El Señor da su vida en rescate por la humanidad. Por eso San Juan en su primera carta dirá: Él es, Jesús, víctima de expiación por nuestros pecados y los del mundo entero. Le debemos al Señor muchísimo. Le debemos al Señor nuestra vida. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?, dirá el Salmo. Pero seguimos, porque esta imagen del siervo de Yahvé, como cordero inocente, tiene también otras resonancias bíblicas. Jesús va a asumir también la imagen del cordero pascual, la que está referida en el libro del Éxodo. Cuando el evangelista aborde la pasión de Jesús, indicará algunos detalles en los que se refleja cómo Jesús se convierte en el Cordero Pascual. Y fijaos qué bonito. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué nos va a transmitir el evangelista con esta imagen? El signo de la alianza. Si en el libro del Éxodo la cena pascual, la fiesta de Pascua, supuso la alianza entre Dios y los hombres, entre el pueblo de Israel y Dios, ahora el nuevo Cordero Pascual realiza la alianza entre Dios y la humanidad. Es un desposorio. Nos está pidiendo matrimonio. Es la alianza nupcial de Dios para con nosotros. Juan indicará que eran las 12 del día cuando Pilato entregó a Jesús para ser crucificado, y añade el evangelista: es la misma hora que comenzaba en el templo el sacrificio de los corderos para celebrar la Pascua. También cuando llegue la crucifixión se nos dirá la hora. El evangelista señala que al ver los soldados que Jesús estaba muerto, no le rompieron las piernas, y señala: esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, no le romperán ningún hueso. Y es que el Cordero Pascual es signo de la liberación de la esclavitud, es signo del pacto de alianza con Dios, y ahora con Cristo adquiere un sentido mucho más profundo. El Cordero de Dios nos libera de la muerte, del pecado, y con su sangre sella la alianza definitiva entre Dios y los hombres. Ya tenemos un mediador delante de Dios, a Jesucristo. Y es que las alianzas se sellan con sangre de víctimas sacrificadas. Así fue el pacto de Dios con Noé. Noé construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie y los ofreció en holocaustos al Señor. Así fue también la alianza de Moisés con Dios, o de Dios con Moisés. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes hijos de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Pues ahora el Cordero de Dios, donde se sella este pacto sagrado, es el mismo Cristo. Dios ha querido firmar el pacto de alianza con su propia sangre. Hemos sido comprados a precio de la sangre de Cristo. Juan sigue indicando
rasgos de Jesús y realiza una afirmación que indica también que ese Jesús, el Cordero de Dios, no es solo una persona normalica como nosotros, sino que ese Jesús es Dios. Y dice Juan, cuando ve a Jesús, señala y dice: este es de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha colocado delante de mí porque existía antes que yo. Que se ha colocado delante de mí equivale a decir que posee un rango superior. No se trata solo de ver quién tiene más o menos seguidores. Jesús está por encima de Juan porque existía antes que él, porque es Dios. Juan va a ir descubriendo que en la persona de Jesús no solo se esconde su primo, sino el Mesías, y que ese Mesías es Dios. Esto para nosotros ahora mismo lo tenemos más o menos asumido, pero pongámonos en aquel momento histórico concreto, cuando Juan, que conoce a Jesús, que sabe quién es, está descubriendo que no solo es el Mesías, sino que además que ese Mesías es el mismo Dios. Por eso su misión, la de Juan, consiste en preparar el camino al Mesías y en ocultarse cuando Él venga. Conviene que Él crezca y que yo mengüe. Ya ha realizado su misión, punto final. Ya no le toca tener más discípulos. Ha preparado el corazón de la gente para que llegue el Mesías. Ya ha llegado, su misión ha concluido. Y qué bonito es saber hasta dónde tenemos que llegar. No pasa nada. Es un signo maravilloso de humildad. Juan llega hasta aquí, concluye su misión y desaparece. Según algunas tradiciones judías, el Mesías debería permanecer oculto hasta el día de su manifestación pública mediante un prodigio divino. Así quizás se comprende mejor por qué Jesús durante 30 años permaneció oculto, ¿no? Esa vida oculta de Jesús. Es un tiempo de espera hasta que llegue el momento designado por el Padre para hacer esa manifestación pública de Jesús. Y esto es un detalle muy bonito. No se actúa cuando uno quiere, sino cuando el Padre quiere. Jesús no hace nada que contradiga al Padre. Y cuando llegó el momento oportuno, Dios envió a su Hijo. Y cuando llegó el momento oportuno, Jesús sale. Cuando llega el momento, Jesús deja Nazaret, baja al Jordán y tiene allí lugar ese acto solemne con el bautismo del Señor, donde es precisamente lo que hay es una gran manifestación divina. El cielo se abre, desciende el Espíritu Santo y una voz del cielo declara que Jesús es el Hijo. Más solemne que esto ya, pocas cosas. Si el mismo Dios, las tres divinas personas, están ahí actuando. Más solemne que ya no se puede pedir nada más. Para preparar la venida del Mesías, Juan se retira al desierto, a la orilla del Jordán, y se pone a proclamar un bautismo de conversión. No perdonaba los pecados, pero sí que animaba a mirar a Dios y de este modo poder manifestar al pueblo de Israel que el Mesías sí que tiene esa capacidad de perdonar pecados. El Señor le había indicado a Juan: aquel sobre quien veas descender al Espíritu y permanecer en él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Perdonar pecados solo puede hacerlo Dios. Cuando Juan descubre que en Jesús desciende el Espíritu Santo de forma visible, porque si no, no lo vería, de forma visible,
reconoce que Él es el que puede perdonar pecados. Juan estaba animando, orientando y preparando a la gente a esa conversión. Llega Jesús y puede ya perdonar pecados. Y qué bonito esto de Juan, porque ¿cuál es nuestra misión entonces? La misma que la de Juan. ¿Lo nuestro qué es? Preparar los corazones de las personas, llevarlos y orientarlos hacia Cristo, facilitar el camino de esa conversión para que cada persona se pueda encontrar con el Señor. Quizás podríamos preguntarnos, ¿y por qué desciende el Espíritu Santo? ¿Por qué esa necesidad? Por dos motivos. Una, por cumplir lo que Dios ya había prometido. El profeta Isaías ya afirmó que el descendiente del rey David sería sobre el que se posaría el Espíritu de Dios. De alguna manera, Dios tiene que visibilizar que Jesús es el Mesías y lo hace cumpliendo la Escritura. Qué importante es la palabra de Dios. Y sobre Jesús desciende el Espíritu, espíritu de sabiduría y entendimiento, de consejo y fortaleza, de ciencia y temor del Señor. En definitiva, en la persona del Mesías desciende la divinidad. Pero además, en la promesa del Mesías como siervo de Yahvé. El profeta Isaías había dicho: «He aquí a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien me complazco». Nos está mostrando en esta acción cómo va a ser el mesianismo de Jesús. Lleno del Espíritu Santo, el Mesías podrá cumplir la misión de bautizar en el Espíritu Santo y, por tanto, de perdonar pecados. De este modo se cumple la profecía de Ezequiel: «Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Derramaré sobre vosotros mi espíritu y os haré caminar por mis mandamientos. Entonces habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios». ¿Por qué esta capacidad entonces? Para estar unidos a Dios. Necesitamos la confesión. Si no hay perdón de pecados, no hay unión con Dios. Y si no hay unión con Dios, no formamos parte de su pueblo. Necesitamos que el Espíritu descienda en nuestros corazones. Lo necesitamos. Es vital. Si no, no estamos unidos a Dios. El pacto de la alianza no se cumple. Al Mesías le corresponde la misión de comunicar el Espíritu Santo. Jesús lo hará en Pentecostés, cuando envíe el Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Y qué estamos haciendo durante estos 2000 años? Compartiendo esta misma promesa. El Espíritu Santo es el que capacita para que se puedan seguir perdonando los pecados, para que Cristo se siga haciendo presente. Es el Espíritu Santo el que nos posibilita formar parte de la alianza. Por eso necesitamos los sacramentos, porque nos unen a Dios, nos introducen en esta alianza, nos llenan, nos forma parte del pueblo de Dios. Si bautizar en agua es purificar derramando, bautizar en el Espíritu Santo es consagrar a la persona. Somos santos. Pertenecemos ya a la esfera divina, con lo cual cada uno de nosotros, si pertenecemos a la esfera divina,
tendremos que alimentarnos de los alimentos divinos, los sacramentos. Y Juan el Bautista testifica: he visto al Espíritu descender en forma de paloma desde el cielo y permanecer sobre él. Cuando en la Escritura se dice ver, significa dar testimonio. Juan lo utiliza mucho en su Evangelio y en el libro del Apocalipsis también aparece cuando afirma esto de ver. Está dando testimonio. Juan está dando su palabra y, por tanto, poniendo en valor toda su persona, que en Jesús ha sido derramado el Espíritu Santo. Cuando uno testifica, cuando damos testimonio, es nuestra persona, es nuestra palabra, es todo nuestro ser. Juan ha puesto su vida para decir: este es el Mesías. Cuando se nos pide a nosotros que demos testimonio de nuestra condición de hijos de Dios, lo que se nos pide es que nuestra vida refleje aquello que profesamos. Ser creyente no es solo participar de actos de culto ni hacer obras buenas. Es una configuración total y plena de nuestra vida con la vida de Dios. Juan pone en valor toda su persona proclamando este mesianismo, y ya la gente ya puede identificar que Jesús es el Mesías esperado, y lo hace haciendo referencia al libro del Génesis, indicando que al igual que en el principio de la creación el Espíritu aleteaba sobre las aguas, del mismo modo, con Jesús se inicia una nueva creación. Es lo mismo, se está iniciando una nueva creación. Por eso somos el nuevo pueblo de Dios, una nueva creación. Somos hijos de Dios. Ante esta realidad que el Evangelio nos ofrece este domingo, viendo la profundidad del carácter sacrificial de Cristo, que ha pagado con su sangre por liberarnos, por darnos vida, que ha sellado una alianza entre Dios y nosotros y que ha realizado una nueva creación, la respuesta ante todo eso es: pues ahora se lo decís al Señor.